Ok, bien. El siguiente punto, hermanos, es eh, tocante al nombre que habla el rey Benjamín y dice, Mosía capítulo 1, además daré a los de este pueblo un nombre, para que de este modo se destaquen sobre todos los pueblos que el Señor Dios ha traído de la tierra de Jerusalén. Y lo hago porque han sido diligentes en guardar los mandamientos del Señor. Y les daré un nombre que jamás será borrado, sino por causa de transgresión. Durante muchos años, esta era una de las usadas para hablar sobre el nombre del templo que recibimos. No obstante, hermanos, la escritura es muy clara, y de hecho la misma concordancia nos muestra a qué nombre se está refiriendo. Y nos dice, y bajo este título, es decir, nombre, sois librados, y no hay otro título o nombre por medio del cual podáis ser librados. No hay otro título o nombre dado por el cual venga la salvación. Por tanto, quisiera que tomase sobre vosotros el título o nombre de Cristo, todos vosotros que habéis hecho convenio con Dios, de ser obedientes hasta el fin de vuestras vidas. Y sucederá que quien hiciere esto se hallará a la diestra de Dios, porque sabrá el nombre por el cual es llamado, pues será llamado por el nombre o título de Cristo. Entonces, hermanos, ese es el nombre o título por el cual nos levantamos en la resurrección. Y acontecerá que quien no tome es sobre sí el nombre o título de Cristo, tendrá que ser llamado por algún otro nombre o título. Por tanto, se hallará a la izquierda de Dios. Y quisiera que también recordases que este es el nombre o título que dije que os daría, el cual sería borrado sino por transgresión. Por tanto, tened cuidado de no transgredir para que el nombre o título no sea borrado de vuestros corazones. Entonces, hermanos, es muy clara la instrucción. No hay otro nombre dado debajo del cielo por el cual el hombre pueda tener salvación, por el cual se pueda levantar en la resurrección de los muertos, más que el nombre o título de Cristo. Y la enseñanza es muy clara aún en el mismo libro de Mormón. Eh, ¿Preguntas, hermanos? ¿Alguna otra pregunta adicional a esto que acabamos de ver? Ok, bien, hermanos. Hermano Ricky, adelante. Entonces, ahorita con lo que nos acabas de explicar, ¿podríamos tomar qué significa o tiene un doble simbolismo el nombre relacionado también con la piedrecita? Ajá. Eh, Finalmente, esa piedrecita viene a constituir un Urim y Tumim, pero el nombre siempre va a ser el mismo. Es el que nos va a dar entrada al reino celestial, el que nos va a permitir conocer las cosas como eran, como son y como han de ser. Es el nombre que nos va a levantar de las tumbas. Entonces, la piedrecita sería lo adicional que recibiremos, pero el nombre siempre es el mismo. Muy bien. Ok. Dice Mosía capítulo 2. Bueno, sabemos que se manda a construir una torre, entonces empieza a dar su discurso, pero me llama la atención, hermanos, algo que es importante que leamos.
Mosía capítulo 2, versículo 3. Dice, y también llevaron de las primicias de sus rebaños para que ofrecieran sacrificios y holocaustos según la ley de Moisés. Eh, Hace algunos meses, el hermano Firman, si no me equivoco, el programa se llama Voz de la Restauración, o algo así, Voces de la Restauración. En ese canal hablaba de que la reunión que había tenido el rey Benjamín muy probablemente había sido en la fiesta de los tabernáculos, por el hecho de que se habla de que las personas plantaron sus tiendas alrededor del templo. Sin embargo, en realidad aquí tenemos la clave de cuándo o en qué fecha del año se llevó a cabo esta reunión. ¿Por qué? Porque dice que llevaron de las primicias de sus rebaños. Y la fiesta de las primicias, hermanos, se realiza, es una de las fiestas que se realiza en primavera. Cuando acaba la fiesta de los panes sin levadura, es una fiesta que dura 7 días. Inicia a partir del día 15, que es cuando se come la cena de Pesaj. Entonces, el día 15 comienza y es un día festivo, es un Shabbatón. Y a partir de ahí corren 7 días. El, el día séptimo es un Shabbatón, o sea, otro día festivo. Al día siguiente, es decir, al octavo día, vuelve a ser Shabbatón, es decir, otro día festivo. Ay, la verdad es que a mí me encantaría vivir en esa época porque había muchos días festivos. Ese octavo día es el día de las fiestas de las primicias. Cae en, bueno, cuando Jesucristo resucita, cae en domingo. La fiesta de las primicias fue el día domingo. Por lo tanto, eh, la fiesta de las primicias es cuando el Señor ya eh, cumple su presencia ante el Padre y se presenta ya como primicia. Eh, Esa misma fecha es cuando se celebra trayendo las primicias, no solamente de la cebada, sino también de los rebaños. En Números, capítulo 28, y déjenme recuerdo qué versículo es. Bueno, les recomiendo que lean todo el capítulo 28 porque comienza con la primera festividad que es Pascua, después continúa con los panes sin levadura y explica todo lo que hay que traer. Es un poquito más específica que el capítulo 23 de Levítico. Y entonces nos dice, eh, voy a saltarme algunos versículos. Dice en el versículo 16, pero en el mes primero, a los 14 días del mes, será la Pascua de Jehová. ¿Ok? Es cuando se mata al cordero y es el día en que muere el Salvador. A los 15 días de este mes, es decir, el día 15, la fiesta solemne por 7 días. Se comerán panes sin levadura. El primer día habrá santa convocación. Acuérdense que cuando dijimos santa convocación se refiere a que es un Shabbat. Pero como no es cualquier Shabbat, se le conoce como Shabbatón, un extraordinario día, un extraordinario día santo. Ningún trabajo servil haréis. Y entonces se empieza a hablar de las ofrendas que se dan durante esos 7 días. Y en el versículo 25 dice lo siguiente: el séptimo día tendréis santa convocación, eh, ningún trabajo servil haréis. En otras palabras, hermanos, este es un día que eh, también es día de reposo. Y se trata de el séptimo día.
Versículo 26. Además, el día de las primicias, o sea, al siguiente día, cuando presentéis la ofrenda de grano nuevo a Jehová en la fiesta de las semanas, y ahorita les voy a decir que es la fiesta de las semanas, tendréis santa convocación, una vez más, otro día de reposo. Ningún trabajo servil haréis, y ofreceréis como holocausto en olor grato a Jehová 2 becerros de la vacada, un carnero y 7 corderos de un año. Y la ofrenda del grano de ellos. Se nos empieza a decir las cantidades de la ofrenda. Y en el versículo 30 dice, un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Lo ofreceréis además del holocausto continuo, con sus ofrendas de grano y sus libaciones serán sin defecto. Y entonces, hermanos, por eso es que es importante esta expresión, que llevaron las primicias de sus rebaños. Entonces significa que estaban en primavera y fue en la fiesta de perdón, en la fiesta de las primicias, cuando eh, se presenta el pueblo ante el rey Benjamín. Ahora, ¿por qué es importante esto, hermanos? Porque a partir de ese día comienza algo llamado eh, la fiesta de las semanas. También se conoce como Shavuot. Y ese día de las primicias es el primer día perdón, eh, sí, es el primer día de la cuenta del Homer. Les mandé precisamente en el chat del grupo sobre la cuenta del Homer. Este año, hermanos, en el 2024, el día de hoy, está iniciando el día 4 de la cuenta del Homer. Entonces llevamos 4 días de que terminó la fiesta de panes sin levadura. ¿Y esto por qué es importante? Porque se los menciono. Porque la cuenta del Homer representa los 49 días más uno en los cuales el pueblo salió de Egipto. Durante estos 40 días, ellos vivieron unas experiencias tremendas, como ver abrirse el mar de un lado a otro, para que ellos pasaran sobre tierra seca. Y no solamente eso, sino que sabemos que el mar también tiene hendiduras, tiene, se me olvidó la palabra, como una especie de barrancos gigantescos. Tiene un nombre, pero se me fue la palabra. Y entonces la pregunta es, ¿cómo es que cruzaron ellos esos abismos? Y esos abismos, hermanos, los cruzaron porque también el mar se congeló. Y entonces ellos pasaron como en tierra firme. Fue un acto sumamente prodigioso, además de recibir el maná, el agua de la peña, pero sobre todo, hermanos, que durante estos 40 días, bueno, estos 49 días, ellos sabían que todavía había algo más que hacer, y era sacar a Egipto de sus corazones. Desgraciadamente no lo lograron. Fueron 49 días más uno cuando el Señor se revela ante ellos en el monte Sinaí y les habla al pueblo diciéndoles, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y así comienza a declararles los 10 mandamientos. Esta misma cuenta se llevó en los días del apóstol Pedro. Y se nos dice que en el día 50 ellos estaban reunidos y entonces lenguas de fuego descendieron sobre los que estaban presentes y que habían aceptado y hecho convenio con Cristo, los cuales empezaron a hablar en diversas lenguas y a testificar a los que estaban presentes. Muchos de ellos empezaban
a sorprenderse, otros a burlarse y decían, ¿están estos borrachos? Pero ¿cómo es que les podemos entender en nuestro idioma si ellos son galileos? Si son de la parte pobre del pueblo. Y entonces Pedro les dice, no, no es que estén borrachos, sino que en ellos se cumple la profecía de Joel, en el cual Dios derramaría su Espíritu Santo. Entonces tenemos dos eventos. Uno, cuando el pueblo recibe la ley, y el otro, cuando recibe el Espíritu Santo. Y hermanos, nosotros estamos en la época de restauración, cuando la ley sería escrita en nuestros corazones y cuando se nos daría no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. ¿Cómo? A través del Espíritu. Y hermanos, eh, en esta época estamos ya haciendo este cambio, que nuestro corazón deje de ser una tabla de piedra para poder escribir la ley en un corazón de carne a través del Espíritu Santo. Y por eso llama la atención que el discurso del rey Benjamín fuera en preparación para ese día, en la fiesta de Shavuot, o conocida también como el día de Pentecostés. Hermanos, nosotros estamos apenas iniciando el cuarto día. Que lo que yo les mandé, hermanos, es un calendario de la cuenta del Homer y se me olvidó pasarlo aquí. A ver si ahorita lo puedo abrir. Bien. Ok, sí, es este, pero déjenme esto. Ahí sí. Bien. Este es cuando ustedes se dan clic en lo que les mandé en el grupo de WhatsApp, van a desplegar así que esta presentación y ese calendario del Homer. Como les decía, hoy, después de las 6 de la tarde, comenzó el día 4. Y en esta parte ustedes van a encontrar el título que corresponde a este día, Netzach Sheve Hesed. Tal vez no estamos familiarizados con las palabras hebreas. Yo les recomiendo que busquen de la siguiente manera. Ustedes van a introducir esta palabra. Oh, ya le di clic. Ok. Introducen la palabra Netzach y les va a llevar a la traducción. Ustedes van a averiguar qué significa cada palabra y la palabra Gesed. Solamente les comento, esto está en relación al árbol de la vida que hemos estado estudiando en nuestro estudio de Perla de Gran Precio. Y esto, hermanos, tiene que ver entonces con la Sefirot. Si los explico muy breve, ahorita les voy a decir por qué. Mm, ok. Bueno, a ver. No sé si este lo ven con claridad, hermanos. Voy a tratar de... por eso, sí. Ahí está.
Ok, por ejemplo, si ustedes observan en el calendario que les mandé, en los primeros 7 van a encontrar Geset, 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 Geset. ¿Por qué? Porque eh, se trabaja con las 7 sefirot del árbol de la vida inferiores, es decir, de esta parte donde se ve el cursor que se está moviendo hacia abajo. Y Geset está aquí. La palabra Gesed significa misericordia, también lealtad, y está en oposición a Geburah, que también, bueno, significa fuerza, pero también significa rigidez. De tal forma que es como si estuviéramos hablando de justicia y misericordia. Por un lado está la justicia, que es Geburah, y por otro lado está Gesed, que es misericordia. Y entonces, hermanos, cuando, por ejemplo, el día de hoy, que ya es el día 4 y nos habla de Netzach, entonces ustedes van a su árbol y buscan Netzach, que está abajo. Entonces es Netzach de Gesed. Netzach significa victoria. Y entonces, hermanos, ¿cuál es la idea? La idea es que cada día ustedes hagan una reflexión. ¿Cómo es que la misericordia nos da victoria? Y en esa reflexión, hermanos, nosotros se trata de que entendamos las escrituras y que entendamos cómo el Espíritu Santo nos ilumina la mente y el corazón y que podamos ver con ojos espirituales, no solamente con ojos carnales. Por eso, hermanos, es que el rey Benjamín, cuando da su discurso, él lo hace en esta fecha. Lo hace cuando está iniciando la cuenta del Homer. Y entonces su discurso eh, dentro de las palabras que Mormón incluye, dice, y también para que dieran gracias al Señor su Dios, que los había sacado de la tierra de Jerusalén. Una vez más, el recordatorio de que durante esos 50 días ellos vivieron actos prodigiosos y les había designado hombres justos como maestros, y también a un hombre justo para ser su rey, el cual había establecido la paz en la tierra de Salem. Hermanos, la pregunta aquí es, ¿de qué tiene que dar gracias usted? ¿De qué le tiene que dar gracias a Dios ahora que ha terminado la fiesta de panes sin levadura, la Pascua? Y entonces, ¿qué le agradece al Señor? Y les había enseñado a guardar los mandamientos de Dios a fin de que se regocijaran y estuvieran llenos de amor para con Dios y todos los hombres. Entonces, hermanos, no se trata solamente de recibir la salvación personal y decir que, bueno, ya lo logré, sino también de extenderla hacia todos los hombres. De ahí la importancia de que el pueblo recibiera la voz de Dios diciéndole, yo soy tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Pero no te salvé solamente para que tú me sirvas, no te salvé porque eras un pueblo bonito o porque eras el mejor de los pueblos. Te salvé por la promesa que había hecho a tus padres. Y entonces, por eso es que te traigo aquí al desierto, para que sepas que en mí está la salvación. Ahora ve y díceselo a todos los pueblos. Cuando el Espíritu Santo desciende, las personas que estaban presentes empiezan a dar testimonio en el idioma de otras personas. ¿Para qué? Para que ellos también fueran partícipes de la salvación. Y entonces, hermanos, eso significa estar llenos de amor para con Dios y para todos los hombres. Y entonces dice, bueno, que planta sus tiendas y comienza a hablar. Y dice, hermanos míos, todos los que os habéis congregado,
vosotros que podéis oír mis palabras, que os declararé hoy, porque no os he hecho subir hasta aquí para tratar livianamente las palabras que os hable, sino para que me escuchéis y abráis vuestros oídos para que podáis oír, y vuestros corazones para que podáis entender, y vuestras mentes para que los misterios de Dios sean desplegados a vuestra vista. Hermanos, por eso es que también les mandé el video tocante a cómo se expande la mente, cómo el cerebro se modifica cada vez que nosotros tenemos una experiencia espiritual. Si nosotros escuchamos con nuestros oídos, no solamente oímos, sino escuchamos, y eso significa obrar. Y si abrimos nuestros corazones para poder entender, pero momento, ¿cómo es que vamos a entender con el corazón? ¿Qué no entendemos con el cerebro? Para los hebreos, el corazón era el instrumento del pensamiento. Del corazón nacen los malos pensamientos, del corazón nacen las malas palabras, del corazón nacen las malas intenciones. Entonces, hermanos, el corazón tiene una representación mucho más intensa que el mismo cerebro, pero nuestras mentes es donde albergan los misterios de Dios, donde podemos entender cosas que el ojo humano no puede ver, donde podemos entender cosas que el oído humano no puede escuchar. Y entonces, hermanos, si nosotros hacemos esto, si seguimos las instrucciones del rey Benjamín, entonces podremos comprender por qué razón era tan importante esta fecha, la fecha del el inicio de la cuenta del Homer. Si nosotros, hermanos, a partir de hoy, ya olvídense que pasaron 4 días. Si a partir de hoy empezamos a hacer este análisis de la cuenta del Homer, entonces, hermanos, vamos a poder descubrir cosas mucho más interesantes, pero no para la iglesia o para, no sé, para la humanidad, sino cosas que son sagradas e importantes para nosotros mismos. Veremos los milagros que Dios ha hecho en nuestras propias vidas a pesar de los tiempos difíciles que hemos estado viviendo. Veremos cómo Dios ha pavimentado nuestros caminos, pero a pesar de todo, nos ha hecho ver las flores, haciendo alusión a una de las cosas que nos compartía la hermana Alejandra. Entonces, veremos también cómo es que el Señor ha abierto el mar a nuestros costados para hundir a nuestros enemigos en la retaguardia. Hermanos, esa es la intención del rey Benjamín, que no tratemos de forma liviana las cosas que ya hemos recibido y que ahora estemos con mejor disposición a recibir cosas mayores, a recibir cosas que únicamente usted podrá recibir en la medida de que su corazón la pueda soportar. Y entonces, hermanos, por eso es que los convoca en el templo, porque ahí es donde podemos encontrar más de lo que nosotros podamos imaginar. Eh, y dice en el versículo 14, y aún yo mismo he trabajado con mis propias manos a fin de poder serviros, y que no fueseis abrumados con tributos, ni que cayera sobre vosotros cosa alguna que fuese pesada de llevar. Y de todas estas cosas que he hablado, vosotros mismos sois testigos de ellas. ¿Por qué es importante? Y no es un reproche del rey Benjamín, sino que él nos hace ver que el verdadero liderazgo, que el verdadero
espíritu de estas fechas nos debe de hacer entender que llevamos el mismo yugo, que no se imponen cargas pesadas sobre nosotros, porque dice el Salvador, mi carga es, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, el rey Benjamín dice, la misma carga que llevan ustedes, la he llevado yo. Los mismos sufrimientos que han tenido ustedes, los he tenido yo. Entonces, he trabajado junto con ustedes. Y eso, hermanos, es sumamente maravilloso porque muy pocos líderes, muy pocos maestros pueden decir esto. Muy pocos pueden decir, también he sufrido como ustedes, también he trabajado como ustedes. Ah, y dice, no he hecho estas cosas para vanagloriarme, ni las digo para acusaros por ese medio, sino que hablo estas cosas para que sepáis que hoy puedo responder ante Dios con la conciencia limpia. He aquí, os digo que por haberos dicho que había empleado mi vida a vuestro servicio, no deseo yo jactarme, pues solamente he estado al servicio de Dios. Y he aquí, os digo estas cosas para que aprendáis sabiduría, para que sepáis que cuando os halláis al servicio de vuestros semejantes, solo estáis al servicio de vuestro Dios. Y hermanos, esa es quizá una de las primeras perlas, uno de los grandes misterios que aparentemente está bastante bien entendido. El Salvador decía, por cuanto lo haces a estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y si no lo has hecho, pues entonces a mí tampoco lo hiciste. Pero hermanos, esa es la clave para poder ver el reino de Dios. ¿Se acuerdan que les he dicho que una cosa es entrar en el reino y otra cosa es ver el reino de Dios? Podemos estar dentro, pero no verlo. Y entonces, hermanos, ¿por qué no lo vemos? Porque no hacemos esto, porque no nos hallamos al servicio de los semejantes en la misma medida en la que luchamos por nuestra propia salvación. Y hermanos, hay un secreto en todo esto. Hay una escritura que dice, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos entran en él o eh, alcanzan a entrar en él. Hermanos, cuando yo leí esa escritura me llamó mucho la atención y dije, caray, ¿cómo es eso de que solo los violentos entran en él? Y bueno, el discurso del rey Benjamín nos enseña precisamente lo que significa eso, el ser violentos en el reino de Dios. Y hermanos, cuando una persona es violenta, eh, ciertamente usa todas sus fuerzas y sus estratagemas para vencer, o por lo menos para hacer que su enemigo se rinda. La pregunta es, ¿con esa misma vehemencia hacemos estas cosas? ¿Con esa misma vehemencia servimos a nuestros semejantes? Y no necesitamos ir a la casa de los hermanos para servirles. Podemos comenzar con nuestros propios hogares. ¿Qué tanto le sirvo a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres, a mis hermanos? ¿Cómo sirvo? ¿Realmente soy violento en servir? ¿O dejo que las cosas pasen si tienen que pasar? Ah, no sé, hermanos, si tienen alguna pregunta, comentario. Ok, ya solamente, hermanos, cierro de una vez esta sesión y abro la siguiente para que concluyamos.